Para empezar, les voy a preguntar si ya vieron al niño verde hablar del 27 constitucional. ¿No? Bueno, lo voy a poner en el blog para que den cuenta de la erudición del expresidente del Partido Ecologista Mexicano en cuanto a los temas de privatización de las playas y fronteras. Y es justo con privatización de playas y fronteras y el conflicto del agua, o sea, hoy lo cubrimos todo con un solo documental, que quiero hacer el caso para una acumulación por disposición. Es un término de David Harvey. Antes de explicarles eso, les voy a platicar un poquito, o más bien les voy a tratar de convencer de cómo sí hay un plan detrás de la acumulación por disposición, o sea, para llevarla a cabo. Y el plan empieza en 1994. Y empieza en 1994, que es la época salinista. Ya estábamos bien entrados en el neoliberalismo, gracias a Miguel de la Madrid. Y en el 94 se desintegra la Secretaría de Pesca. Es bien importante pensar qué tan fundamental para la economía nacional era la pesca, que tenía su propia secretaría, disociada de los otros procesos agropecuarios o de producción primaria. Entonces, era algo tan importante que tenía esta secretaría. Y esta secretaría se desmantela y se fusiona con la Zagarpa y otra parte con la Semarnat. Se hace un sinsentido. Cuando se desmantela, viene acompañada de un plan de apropiarse de la pesca. De apropiarse de la pesca para fines industriales. Y viene el retiro de los subsidios a los pescadores de baja escala o pescadores ribereños. Vienen los embargos internacionales que soportan aún más hacer el caso para destruir la pesca ribereña. Viene un aumento en el precio del diésel marino, sobre todo para los pequeños productores. Y todo esto creo que se ve muy bien en la situación de Puerto Peñasco, en el artículo de Gloria Silvia Valdés, ¿no? Donde define a Puerto Peñasco como un lugar que no es monolítico, que hay una identidad muy fuerte del pescador, pero que hay una pugna discursiva, y entonces distintas partes, distintos actores quieren distintas cosas para transformar a Puerto Peñasco en turístico, en industrial o en pesquero. Para que se den una idea de la pesca ribereña y qué tan importante es, en volumen captura el 31.03%, o en 2008 lo hacía, del volumen total de pesca del país, pero representa el 75, casi el 76% de la ganancia o del beneficio económico de la pesca del país. Entonces, ahí es donde hay que hacer una disposición, ahí es donde hay que despojar a la gente de sus medios de producción, porque ese 75.9% debe de ir a lo industrial bajo la lógica capitalista, no importando que empleen estos 300.000 pescadores, empleen a 12 millones de personas en todo el proceso, desde la playa hasta la central de abastos, hasta la comercialización final del producto. Y bueno, ¿saben ustedes, de acuerdo a don Carlitos Marx, qué es la acumulación originaria? ¿Vale? Acumulación de capital. ¿Pero cómo empieza? ¿En qué periodo de la historia se lleva a cabo con mucha claridad la acumulación originaria? A mí me suena la conquista, ¿no? Bueno, cuando se empiezan a descubrir desde América. Pues, ¿Con la máquina de la revolución industrial? ¿Será? Antes. La apropiación originaria es la expropiación de la producción directa. Expropias toda la producción directa, o sea, ¿quién está produciendo? Te expropio tus tierras, te expropio tus bienes, y ahora eres un asalariado que va a trabajar en mis tierras. Esto suena al cambio del feudalismo hacia el capitalismo incipiente. Entonces, los señores feudales antes le dejaban a la gente los medios de producción y solo cobraban una parte de impuestos. Después decidieron que era más fácil, bajo la lógica del capital, explotar a la gente a cambio de un salario y que ellos no tengan nada. Siempre va a haber una mano de obra disponible, siempre va a haber alguien que va a trabajarlo por menos, ¿no? Y se puede ver después en los escritos de Flores Magón con respecto a los chinos que están trabajando en los trenes aquí. Siempre iban a trabajar por menos
que los obreros mexicanos. Entonces, esta es la acumulación originaria. Cómo quitarle a la gente las cosas, los medios de producción, para que alguien más, el capitalista o el burgués, en términos de esas épocas, tenga los medios de producción y contrate al precio que él quiere, y siempre tenga una mano de obra dispuesta a hacerlo por menos que la mano de obra que ya está trabajando, y siempre se puedan reemplazar, no haya condiciones dignas de trabajo, ¿no? Se ve en las fábricas de pesticidas o se ve en las maquiladoras de toda nuestra frontera, todas las que no han quebrado, como son condiciones infrahumanas, pero alguien está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque los medios de producción no son de todas las personas, sino de unos pocos, y sin los medios de producción, pues no hay un sustento, no hay un salario. Esta acumulación originaria da pie a la acumulación por disposición, que es aplicar todos los métodos de la acumulación originaria para replicar el capital y para mantenerlo vivo. Esta se empieza a ver en los 70s, toma su auge cuando el neoliberalismo se consagra. La acumulación por disposición mercantiliza todos los ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, como las modificaciones al 27 constitucional, primero en el salinato, que es la disolución del ejido, que es una tierra comunal que no se puede vender, que no se puede permutar, que solo se puede redistribuir entre los integrantes del ejido y los comuneros. Y después se ve con este nuevo intento de modificación del 27 constitucional, que es la privatización de las playas, de lo cual, reitero, porque es una persona muy brillante, el niño verde no sabe un carajo. Entonces, esta acumulación por disposición se basa en 4 puntos bien importantes. La privatización se ve con nuestra banca, se vio con nuestras compañías paraestatales y estatales. Después la especulación, que es otro tipo de despojo. La especulación se ve en la bolsa de valores. Son abstracciones económicas que no tienen nada que ver con lo real y sin embargo ayudan a hacer una ganancia con el intercambio de mercancías, de acciones en este caso. También se ve en los cambios de moneda, en los cambios monetarios. ¿Por qué va a valer más $1 que $1? Si ninguno de los dos ya está respaldado por metal. Bueno, porque hay una lógica especulativa detrás. Se ve con las cosechas del próximo año, se apuesta a cuánto se va a cosechar. En los videos pasados hemos visto cómo apuestan con cuánto se van a endeudar los campesinos y entonces las acciones de las empresas suben. La gestión y la manipulación de la crisis. Esto es la teoría del shock. Si yo hago de una crisis una más grande, entonces la gente entra a una lógica de consumo que yo puedo controlar. Se ve con la entrada de AT&T y el golpe de Estado en Chile, es bien claro, ¿no? Es un tema muy explorado por Naomi Klein, existe el documental y el libro de la teoría del shock. Y después, la redistribución estatal de la renta, que nos lleva otra vez a las modificaciones al 27 constitucional para fines de la playa. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicano ha manifestado que los municipios ahora son los que tienen que generar sus propios recursos. Entonces, vamos a mercantilizar nuevos ámbitos. Antes la playa era libre, la playa era de todos los mexicanos, bueno, todavía, pero yo creo que va a seguir esta lógica de aceptar las modificaciones. Y ahora si redistribuimos, si cambiamos la conformación de lo que es la playa, si la volvemos propiedad privada, sí se puede vender, entonces tenemos más rentas y el Estado gana, y entonces generan más recursos, aunque se despoje a la gente. Y básicamente lo que pasa con estas modificaciones es que vamos a tener más turismo y más urbanización. Y las personas que antes eran los dueños de los medios de producción, en este caso los pescadores, van a tener que ser asalariados. Pero en el esquema de fraude que implican los megaproyectos turísticos, y está ampliamente probado en la Riviera Maya, en Nayarit, en Bahía Banderas, en la misma Baja California y en otros lugares a lo largo de México, se importa mano de obra de otros lugares que son más baratos. Muchos obreros de zonas muy pobres de Guerrero, muchos obreros de zonas muy pobres de Oaxaca, y los pescadores quedan bailando. Claro, otra vez no es una visión monolítica. A algunos pescadores les conviene el ecoturismo, llevar a la gente a ver ballenas, llevarlos a bucear, pero es un mercado muy pequeño, ¿no?
Puerto Peñasco, que es el ejemplo otra vez del artículo al que nos remiten las lecturas, es conocido verbatim por la gente de Baja California como Muerto Peñasco. ¿Por qué el turismo depende de la economía de los Estados Unidos? Porque no siempre bajan las personas de los Estados Unidos a visitar Puerto Peñasco, porque es turismo de temporada y es turismo pobre de dólar. ¿Para qué voy al otro lado de la frontera si puedo irme a Cancún o puedo irme a un mega resort, ¿no? a cualquier otro lado del mundo? Es turismo que en realidad no va a dejar mucha derrama económica. Y además, pues están todos estos boletines de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No viajen a Sonora, no viajen a Ciudad Juárez, a veces sin fundamento, a veces porque la violencia es real, pero esto también controla las economías, sobre todo las que dependen del turismo externo. Hay un mercado de bienes raíces que va a especular con las propiedades y con la urbanización de las propiedades, y eso no necesita ser solo en la playa. Podemos ver ahora lo que está pasando en Santa Fe, con estos terrenos que primero quería tener Andrés Manuel López Obrador para obra pública y social, y después quieren tener las compañías de bienes raíces para especular con los precios, porque son terrenos muy grandes, aunque estén rellenados con basura, ¿no? Con mucho metano, y sean tóxicos. Eso no importa al mercado, es una externalidad. Entonces, lo que pasa cuando se despoja a la gente, cuando estos 4 esquemas, sea de manera simultánea o sea uno por uno, se aplican, es que la gente es desplazada, ¿no? Y como dice uno de los pescadores del artículo de Gloria, sufrimos un proceso de desplazamiento que poco a poco nos distancia del mar. Antes la playa era nuestra, ahora hay un hotel, ¿no? Según la Constitución Política, hasta ahora deberíamos de poder pasar a la playa porque hay una servidumbre de paso. Si se privatiza, esto ya no va a suceder más, entonces tenemos que vivir más atrás. Después llega la urbanización y los turistas que quieren vivir ahí, sobre todo en la parte norte del país, los norteamericanos retirados, a los que les sale más barato vivir aquí. Entonces ellos compran la parte que está junto a los hoteles. A nosotros ya no nos alcanza porque somos pescadores, nos tenemos que ir todavía más atrás, hasta que ser pescador, nada más por el transporte, representa un gran reto. Después está competir con la pesca industrial subsidiada, competir con quien sí puede pagar el diésel, y competir con estas declaratorias ambientalistas que no permiten que unos pesquen y permiten que otros sí pesquen, ¿no? Un ejemplo muy claro es lo que pasa con los cucapá en el delta del río Colorado. Los cucapá han vivido ahí desde siempre y han pescado ahí desde siempre. Cuando ponen el sistema de presas del lado norteamericano, la más famosa, la presa Hoover, que alimenta Las Vegas, nada más imagínense el volumen de agua que retiene para alimentar Las Vegas, el delta se deseca y se va retrayendo. Entonces los cucapá ya no viven más en el mar. Cuando se hace la reserva del Alto Golfo de California, no se les reconocen sus derechos pesqueros porque no están viviendo en la playa y porque no han pescado en un tiempo, y tienen que hacerlo de manera clandestina. Entonces, aparte de sufrir todas las desventajas de ser de pequeña escala, de contar con embarcaciones pobres, de contar con una tecnología que tienen que reparar a mano, caen en la ilegalidad por una ley arbitraria y hasta taruga, ¿no? O sea, si sabemos por vestigios arqueológicos, por tradición oral, por testimonios y crónicas de la conquista, que los cucapá han estado ahí desde que los cucapá son cucapá, y no les reconocemos sus derechos, esto nos lleva a pensar que otra vez vamos a caer en un esquema de acumulación por despojo. ¿Tienen algo que añadir? ¿No? ¿Leyeron el artículo del boletín de los oceanólogos? No es vanidad, les voy a explicar la lógica que hay detrás de haberlo asignado. Es que está bien escrito, pues es fácil. Si ven el programa de sociología de la UAM y llegan al 9º semestre, hay una descripción de lo que es el campesino, de cómo se conforma la identidad, de la problemática campesina en México, y se nos olvida que hay otras poblaciones rurales, entre ellas la mayoría de los pescadores ribereños que viven fuera de las ciudades y en grupos, en campamentos pesqueros muy pequeños. Hay también una identidad, una imagen y una conceptualización de los pescadores, pero nunca se habla
aquí, que es uno de los programas de sociología rural más fuertes del país, de lo que pasa con ellos. Y no solo tenemos pescadores en las playas, tenemos pescadores en los ríos, tenemos pescadores en el lago de aquí enfrente, todavía existen. Tenemos pescadores en el Papaloapan, tan cerca como 3 horas. Pero nunca sabemos cuál es su problemática ni a qué se enfrentan dentro de los módulos. Si no lo están atendiendo los sociólogos de uno de los programas más fuertes en sociología del país, lo deberían de atender los científicos marinos. Y hay esfuerzos que apenas comienzan o que tienen 5 o 10 años. Uno muy fuerte es el de Comunidad y Biodiversidad en Guaymas, Sonora. Es una asociación civil que tiene mucho trabajo acerca de los pescadores, mucho trabajo con los CEIS y mucho trabajo también del lado de la península, no solo del lado de Sonora. Pero nada más. A nuestros estudiantes en las instituciones académicas de educación superior no les estamos enseñando. Y los científicos marinos ni siquiera tienen idea de las problemáticas. Ni siquiera han oído hablar de cuando se iba a disolver la Secretaría de Pesca, de la colección de libros que sacó la Secretaría de Pesca junto con el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Uno de los cuales a mí me gusta mucho, de Victoria Chenault, Los Pescadores de Baja California, donde va a vivir a la isla de Cedros un rato para ver cómo opera en cuanto a las relaciones sociales y también a las relaciones comerciales. Esto tocante directamente a la Facultad de Ciencias Marinas de Baja California, que es donde yo estudié, pero otras facultades de Ciencias Marinas, sea en Veracruz, sea en Oaxaca, sea en Manzanillo, tampoco ven a profundidad los conflictos sociales. Y claro que por la descripción de los perfiles de las carreras no les tocaría, pero entonces si no lo están haciendo los científicos sociales y no lo están haciendo los científicos pesqueros o los científicos marinos, entonces ¿quién va a evaluar la situación de estas personas? ¿Cómo podemos saber cuál de los procesos, si es que alguno, les están atacando? ¿Cómo podemos responder a las consultas públicas si es que se sacan acerca de las modificaciones al 27 constitucional? No tenemos ningún dato y ninguna opinión técnica, o las que tenemos son, aunque valiosas, muy contadas. Entonces, vamos a ver ahorita este documental, Baja Ola Exclusive, que trata justo de la acumulación por desposesión, o dicho llanamente, del despojo. Les invito a que cuestionen si de veras es un caso de despojo, o si es nada más cambiar la lógica de las zonas, cambiar las vocaciones. Pero si piensan que es nada más lo segundo, piensen en las consecuencias de hacerlo, y piensen que también está planeado qué vamos a hacer con los pescadores. Y los pescadores de Baja California son pescadores que tienen 5, 6 o 7 generaciones de ser pescadores. Es una identidad muy fuerte. Cuando Hemingway escribió El viejo y el mar, yo creo que lo más rescatable del libro, además de la narración de Hemingway, claro, es la identidad del pescador tan bien retratada. Es una de las primeras profesiones que tiene el ser humano y una de las primeras cosas que supimos hacer además de cazar. Los neandertales ya navegaban, tan ya navegaban que llegaron hasta Java. Y bueno, navegar tiene otras implicaciones cognitivas. Se necesita planeación, se necesita una habilidad espacial para construir las embarcaciones y se necesita prevenir muchas cosas. Y ya lo hacíamos. Y esta identidad, me atrevo a decir que no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y ahora está bajo el ataque, según mi punto de vista, de la acumulación por disposición. Y no sabemos qué vamos a hacer con todas estas personas. Claro que la lógica capital lo sabe que van a ser mano de obra muy barata. En Ensenada, Baja California, en Ensenada, Baja California, era un puerto pesquero atunero, teníamos Herdes, NER, todas estas grandes compañías que empleaban a mucha gente. Cuando viene el embargo atunero y colapsa, la ciudad entera colapsa. Y no hay datos duros, pero sí les puedo decir, desde una misión de observación participativa, que las personas que se quedan sin trabajo son personas de clases bajas, con muy poca educación, y entonces se van a vivir abajo de los puentes, en los arroyos. Hay 6 arroyos en Ensenada, y empiezan a vivir del mercado de la chiva o de las metanfetaminas y de otras drogas, y vienen a una protoeconomía de la delincuencia. También colapsa una economía bien importante de Baja California. Los pescadores de altura del atún salen 6 meses y regresan con el barco cargado. Y claro que cuando regresas después de 6 meses de estar con unos barbones en el barco, pues lo que quieres es irte de fiesta. La ciudad de Ensenada tiene una zona roja que es 1/3, o que era hasta hace poco 1/3 del tamaño de la ciudad. Toda la economía que vertían los pescadores cuando regresaban colapsa.
Y entonces tenemos muchas más personas desempleadas, aunque sea de una propia economía, o muchas más personas sin ingresos que solo las de la pesca, ¿no? Las chicas que danzaban, los meseros que atendían, los dueños de los lugares y las B negras también, ¿no? Entonces, van encadenados todos estos efectos. ¿A qué hacemos cuando se desposee a las personas de la producción primaria o de los medios de producción primaria? Y esto es lo que les invito a que reflexionen. Gracias.